Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Acaban de conocerse los datos sobre la tasa de desempleo en el pasado mes de julio, que confirma la recuperación de las plazas laborales que se habían perdido en medio de la pandemia, evidentemente mucho mejor que el comportamiento que tuvo el mismo periodo en el 2021. Lo que no marcha bien es la situación de violencia. Nuevamente Buenaventura ha vuelto a ser escenario de enfrentamientos en las calles, en las muy populosas zonas como Juan 23. Carlos Ibarra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes. Mire, Alejandro, que usted, a propósito de lo que acaba de comentar sobre el puerto de Buenaventura, esta mañana estuvimos hablando con uno de los líderes sociales de allí del puerto sobre el Pacífico y concluyó la entrevista con una frase que dejó marcada justamente esta conversación con RCN Mundo. Dice: seguimos lanzando llamados de auxilio, seguimos resistiendo frente a la situación de violencia que se está viviendo allí en Buenaventura. Alejandro, una noche de terror nuevamente se vivió en los enfrentamientos entre bandas criminales y están exigiendo las autoridades civiles, las organizaciones sociales, que haya mucha intervención del Estado para que los jóvenes tengan alternativas y no terminen engrosando las filas de los grupos armados ilegales. También hay noticias destacadas en el país, Alejandro, frente a lo que usted dice, la reducción del desempleo en cuanto a las cifras económicas, pero también se mueve el tema dentro del gobierno sobre la invasión de los predios en varias regiones del país. Tenemos un panorama interesante sobre lo que se está presentando porque se está advirtiendo desde el gobierno que hay un plazo para que quienes se invadieron terrenos privados los desalojen, aunque en las últimas horas el ministro de la Defensa ha indicado que se va a priorizar el diálogo sobre el uso de la fuerza. También tenemos noticias políticas, confirmación por parte de la registraduría: se acaba la cédula física de aquí a un tiempo. Más de 40 millones de colombianos tendrán que sacar la cédula digital, que se volverá el documento de identificación oficial en Colombia, Alejandro. Y los movimientos en el Congreso dentro de las bancadas a propósito de los proyectos y tantas reformas que cursan allí, Alejandro. Pues vamos a la sala internacional de noticias porque Rusia se prepara para los funerales de Gorbachov, el padre de la perestroika. Daniela Nao, muy buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes, un saludo para los oyentes. Pues la despedida del último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, que falleció ayer martes a los 91 años, pues tendrá lugar este sábado 3 de septiembre en la sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos de Moscú, que es reservada para personalidades ilustres, como por ejemplo el fundador de la Unión Soviética, Vladimir Lenin. Pues este salón queda ubicado en el cementerio Novodevichy y allí mismo, según ha confirmado su hija, estará la capilla ardiente de Gorbachov, abierta al público entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, hora de Moscú. Luego, por decisión de la propia familia, pues el último líder soviético será enterrado junto a su esposa Raisa, quien falleció en 1999. Se ha pronunciado ya el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que de momento la información sobre la posible asistencia de Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, pues va a ser difundida más adelante, pero recordemos que Putin, quien fue criticado por Gorbachov por la invasión a Ucrania, solo describió al exmandatario como un político y un estadista que influyó enormemente en la historia mundial. Hay que decir que el jefe del Kremlin señaló que Gorbachov pues dirigió también en un periodo de complejos y dramáticos cambios, de desafíos sociales, económicos y de política exterior de gran envergadura. Ha sido, digamos que, un discurso, unas palabras un poco frías, porque en Rusia precisamente se ha tomado con algo de frialdad la muerte de Gorbachov. Muchos siguen asociando su figura al colapso de la Unión Soviética, pero también hay que decir que tras su fallecimiento siguen llegando mensajes, sobre todo de líderes de Occidente, que insisten en destacar su aporte a la finalización de la Guerra Fría. Es que lo que ocurrió con él y con Boris Yeltsin, que son dos figuras muy polémicas, que son deploradas en Rusia, se les hace responsables del colapso de la Unión Soviética, de la madre patria y también las consecuencias. Ellos, que fueron de alguna manera los padres del Putin de hoy. Pero en deportes, Carolina Castellanos, Juan Sebastián Molano fue cuarto en una nueva etapa de la Vuelta a España. Muy buenas tardes, Carolina. Hola Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes para usted, para todos los compañeros y todos los oyentes. Fue una etapa muy accidentada, esta etapa 11 de la Vuelta a España. Caída de Julian Alaphilippe y retiro del ciclista francés. Abandono de Pavel Sivakov y también de Simon Yates por cuenta de contagio de COVID-19. Y como usted decía, un final al sprint que entregó el cuarto lugar el colombiano Juan Sebastián Molano del UAE Emirates
Yates, que llegó con el mismo tiempo del ganador, Caden Groves, quien tuvo 5 horas, 3 minutos y 12 segundos. En la clasificación general, la novedad es que con el retiro de Simon Yates, el colombiano Miguel Ángel López logró subir una casilla, ahora es séptimo y está a una diferencia de 6 minutos 50 segundos de Remco Evenepoel. Se preparan todos para la jornada de mañana. Rompe piernas por el final de primera categoría en esta jornada. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y rcnradio.com.